Hola amigos y amigas, bienvenidos a Noti Hemisferios, una mirada al periodismo desde la vida universitaria. Estamos transmitiendo desde la plataforma de la Facultad de la Universidad de los Hemisferios. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como @fcom y @uhemisferiosoficial en Facebook, Instagram y Twitter. Hola Fernanda. Hola Doménica, ¿qué tal amigos? Aquí empieza la jornada informativa. La actual crisis sanitaria ha impactado considerablemente en el ámbito educativo. Nuevos retos se han establecido para garantizar la formación académica de miles de niños en el Ecuador, especialmente en las afueras de las zonas urbanizadas, donde la falta de tecnología y herramientas IT han comprometido la educación en zonas rurales. Con ustedes nos presenta más información María Emilia Zamora. La actual crisis sanitaria mundial ha traído consigo un sinnúmero de desafíos y retos para la educación ecuatoriana. En las zonas rurales, donde tan solo el 16% de los hogares poseen acceso a Internet, la brecha digital se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para garantizar la educación a niños en el Ecuador. En las afueras de las áreas urbanizadas, el acceso a la educación durante la emergencia sanitaria se ha consagrado como una de las mayores preocupaciones dentro de la comunidad. Los nuevos retos para la educación se magnifican en tiempos de crisis, y la brecha de recursos digitales y conectividad entre la zona rural y la zona urbana se ve en considerable aumento. Muchos de nuestros chicos, quienes viven lejos en las periferias de aquí de los pueblos, están a kilómetros, no hay señal o en algunos casos tienen señal pero tienen solamente un teléfono. La problemática que engloba el acceso a la educación durante la pandemia ha representado un reto para los docentes, quienes al no poder conectarse con sus alumnos de manera online, han tenido que improvisar y recurrir a nuevas maneras para cumplir con la materia que corresponde al año lectivo. Sin la total garantía de educación por medio de la modalidad en línea, el mayor desafío para las instituciones de protección de los derechos para los niños es idear nuevas formas para acceder a la comunidad rural. Y aquí lo que se plantea es que no existe un solo canal que sirve para todos. O sea, como decíamos, en urbano tal vez sí el tema de videoconferencias. En urbano rural se ve bastante esta interacción mediante aplicativos como WhatsApp, por ejemplo. Pero en otros lugares probablemente el desafío es cómo hacemos que les llegue material impreso a los niños y niñas. Al presentarse nuevos obstáculos para acceder a la educación en áreas rurales, el nivel de aprendizaje también puede verse disminuido por los tiempos de crisis. Una problemática que podría arriesgar no solo el presente, sino también el futuro del desarrollo interpersonal de los alumnos. Y esto obviamente llega a afectar sus niveles de estudio, lo que ellos logran aprender, o sea, sus niveles de aprendizaje logran deteriorarse bastante y eso sí llega a afectar muchísimo en lo que es su proceso de inserción laboral. En vista de esta situación, muchos de los alumnos han considerado suspender su educación con peligro de rescindir totalmente en su proceso de enseñanza. Sin embargo, la suspensión y el abandono escolar son tan solo algunos de los riesgos de la falta de acceso a la educación debido a la crisis sanitaria en las zonas rurales. Los mismos que de no ser resueltos podrían verse comprometidos frente al progreso de la comunidad rural. En la reducción de las instituciones públicas es conocido que en el mes de julio se liquidó medios públicos y los ex trabajadores que fueron desvinculados aseguran que hubo retrasos en sueldos y liquidaciones. Los respectivos pagos los recibieron fuera del plazo correspondiente y pocos meses antes de su cierre algunos recibían sus sueldos a mes caído. A continuación, Angie Chávez con la siguiente nota. Desde el cierre de medios públicos ocurrido el pasado mes de julio del presente año, sus ex servidores aseguran que hubo retrasos en sus sueldos y respectivas obligaciones. No se cumplió con el plazo de pago correspondiente de un mes, sino más de 2 semanas después. A continuación, en esta nota les presentamos el informe. 508 empleados fueron desvinculados de los medios públicos el 24 de julio del presente año. Desde ahí, estuvieron a la expectativa de recibir sus respectivas cancelaciones tras el despido masivo, pero no fue así.
El plazo de pago para sus liquidaciones se cumplió el 24 de agosto. Sin embargo, aquel día no recibieron nada. Así fue el caso del periodista Juan Carlos Figueroa, ex trabajador de Ecuador TV y también locutor de noticias en Radio Pública. Recibíamos nuestra liquidación y más que todo no había ninguna información al respecto. Lo único que nos decían es que esto ya estaba en proceso, que tengamos paciencia. El pago de las respectivas liquidaciones lo recibieron recién el día 10 de septiembre, pero también hubo retrasos en los sueldos concernientes a cada mes. Así nos cuenta Galo Francisco Urbina, periodista y ex trabajador de medios públicos. Nosotros comenzamos a percibir nuestros salarios prácticamente a mes caído. Es decir, terminaba marzo, no nos pagaban. Empezaba enero, febrero, marzo, abril, seguías trabajando abril y a finales de abril te pagaban marzo. Urbina también mencionó que en los últimos meses la empresa no les proveyó los recursos necesarios para que puedan realizar su trabajo e incluso como fue despedido el personal de limpieza, ellos debían de encargarse de desempeñar esa labor y comprar los implementos para hacerlo. El gerente general de medios públicos, Edison Toro, explicó que los sueldos atrasados y liquidaciones de los ex servidores se generaron por impago del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, anteriormente mencionó que contaban con los recursos necesarios para cada pago. Esto generó la indignación de los ex empleados de los medios públicos, quienes se levantaron a hacer protestas pacíficas a las afueras de sus estudios para exigir sus obligaciones y mostraron su descontento con Edison Toro por el incumplimiento de lo prometido. Desde hace 3 años atrás, los medios públicos empezaron a reducir personal y paulatinamente el gobierno actual dejó de invertir en estos medios. Sin embargo, Toro aseguró que los medios públicos no desaparecerán. Reconoce que son necesarios e imprescindibles. Reportó para Noti U Hemisferios, Angie Chávez. La pandemia afectó de manera crucial a la economía del país, forzando así a que varias de las medidas para superar la crisis estén encaminadas a la reducción de presupuesto en instituciones educativas públicas y fiscomisionales. En la siguiente nota, Doménica Andaluz nos informa detalles sobre la situación. Hace 5 meses, el Ministerio de Finanzas redujo en $98.2 millones el presupuesto a las universidades del país. Esto a causa de la caída de ingresos tributarios por la pandemia. La mañana del 20 de septiembre de 2020 se conoció que la Corte Constitucional retiró las medidas cautelares al Ministerio de Finanzas y le dio la razón en el recorte presupuestario a las universidades del país. Ya desde hace algún tiempo. No es los $98 millones, casi $100 millones que se está recortando ahorita a las 22 instituciones de educación superior, tanto públicas como politécnicas y las cofinanciadas, sino que ya asciende ya casi a los 400 millones que se han venido dando durante todo este tiempo. Cristian Chávez comenta que en varias de las manifestaciones pacíficas en las que ha participado, los estudiantes han sido amedrentados. Manifiesta también su preocupación por la gratuidad de la educación, ya que ahora para poder tener acceso a ella se necesita un aparato tecnológico y una buena conexión a Internet. Afecta directamente a dos ámbitos específicos. El primero, que tiene que ver con el número de docentes que van a disminuir en las universidades públicas, particularmente aquellas que están en la modalidad de contrato, el tipo de docente, ¿no? Y que nos permitía a nosotros entrar en un proceso importante que tiene que ver con el tema de investigación. Jaime Torres alega que se verá en juego el campo de la investigación y también la calidad de la educación, ya que hay muchos profesores que no están capacitados para impartir ciertas materias y que con la reducción del personal tendrán que hacerlo. Por ende, todo esto afecta ¿a qué? A que los contratos ocasionales de docentes ya no se puedan dar, el tema de los nombramientos provisionales y por ende muchos de los docentes, personal administrativo y trabajadores quedan en el desempleo.
¿Qué ocasiona esto? De que los cursos que ahora son de 30 estudiantes tengan que volver a, como éramos antes, a 70, 80 estudiantes por aula. En cuanto a lo que es seguridad, lo que tenía que tener el COE, se fueron reduciendo esos presupuestos para las otras entidades del Estado. Y todos debemos entender y comprender que debemos entrar en un tema de austeridad en ciertos aspectos. Intentamos contactarnos con el Ministerio de Finanzas y de Educación para poder obtener una visión más amplia sobre el tema. Sin embargo, no obtuvimos respuestas. Reportando para Noti Hemisferios, Doménica Andaluz. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Ahora vamos a un corte comercial, pero regresamos con más información. La pandemia nos ha obligado a suspender algunas actividades, como la educación en escuelas y colegios, haciendo que varios estudiantes reciban clases de manera virtual. Al ver la reactivación en el país, se han dado propuestas de planes piloto de un retorno progresivo a las aulas. A continuación, Doménica Gómez nos informa más al respecto. Muchas instituciones educativas han tenido que permanecer cerradas durante la pandemia por seguridad de los estudiantes y se tuvo que implementar la modalidad virtual, pero cabe la posibilidad de regresar a clases. Pero ¿realmente los jóvenes están preparados para volver a las aulas? Te lo contamos en la siguiente nota. Con el nuevo inicio de clases, algunas instituciones planean reanudar de manera progresiva las actividades con un número reducido de estudiantes. Estos planes son necesarios para comenzar a adaptar a los jóvenes y niños a la nueva realidad a la que tenemos que enfrentar. A continuación, Evelyn Cueva, pedagoga infantil, nos va a contar más sobre cómo se deben adaptar los niños a vivir en esta nueva normalidad. Los niños en la actualidad tuvieron que adaptarse a una modalidad que nadie se esperaba. Lamentablemente, más allá de hacerlo como una obligación, yo creo que es todo por un cuidado, un beneficio hacia cada uno de ellos y cada una de sus familias, porque de por medio está la salud de todos los que conformamos una familia. En ellos hay que sí regir mucho lo que son las reglas, realizar diferentes actividades en las que se involucren ellos para realizar el trabajo a diario. A pesar de que los planes piloto de integración se comenzaron a planear en Guayaquil, el COE cantonal tomó la decisión de no aplicarlos por la seguridad de los menores de edad. Esta iniciativa comprende una fase de prueba con 2 instituciones educativas. El Colegio Alemán Humboldt, ubicado al norte de la capital, y Balandar Cruz del Sur, en Guayaquil. Cabe recalcar que los padres de familia y representantes de las instituciones decidieran de manera voluntaria el retorno a las aulas. Que también hay padres de familia o madres solteras que trabajan y tienen a sus hijos en casa, entonces también hay una necesidad de que exista un plantel educacional que también se encargue de los niños para que ellos puedan producir, ¿no? Hay situaciones y situaciones en el país. Aunque las clases en el régimen Costa y Sierra Amazonía seguirán de manera no presencial, bajo el plan Aprendamos Juntos en Casa. Solo los planteles que cumplan con los requisitos fijados por el gobierno podrán aplicar el plan piloto de retorno a clases ante la emergencia sanitaria. Estos planes se irán acoplando con los semáforos establecidos según el color del semáforo de cada ciudad y cantón. Y por el momento, las actividades escolares se llevarán a cabo de manera virtual.
Hace ya varios meses, la educación virtual forma parte del sistema educativo en el país. Como ya sabemos, la clave para el funcionamiento de este sistema es el trabajo colaborativo entre docentes, padres de familia y el plantel educativo. Pero ¿se ha manejado de forma correcta la situación con los estudiantes de inclusión? A continuación, Fernanda Cueva con el informe. Debido a la propagación del coronavirus, escuelas y universidades a nivel nacional permanecen cerradas hasta nuevo aviso. La expansión de la epidemia ha mantenido a cientos de estudiantes recibiendo clases de manera virtual. Pero, ¿qué sucede con los estudiantes con capacidades especiales? ¿Se han tomado las respectivas medidas para ellos? Hace algunas semanas se dio comienzo al nuevo ciclo escolar para el régimen Sierra Amazonía. Y a pesar de que en sus comienzos la aplicación de clases virtuales tomó por sorpresa al sistema educativo, producto de la cuarentena, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, asegura que se han mejorado las medidas de educación para este año lectivo. Incluso la plataforma educativa de administración tiene ciertas características especiales para personas con necesidades especiales. Tenemos siempre UDAI, que es la unidad de inclusión, que se maneja en las diferentes escuelas y distritos para atender personalmente a los estudiantes que tienen necesidades. Obviamente se les aplica programas especiales y estrategias especiales para ellos. Son alrededor de 49.000 los estudiantes de inclusión. Sin embargo, la desesperación por parte de padres de familia y docentes por incluir a los estudiantes aumenta, pese a que las instituciones cuentan con un protocolo. El docente tiene que haber planificado la clase con anterioridad, haber hecho una adaptación curricular al proceso y esta clase debe durar máximo 30 minutos. Por otra parte, Sara Cornejo, madre de Felipe, un niño que presenta TEA, trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, señala que el sistema implementado para esta nueva modalidad no es el adecuado. Todos los avances que ya habíamos tenido antes, es como que de a poco se fueron incrementando hasta, ponerte un ejemplo, de poder bajar las gradas como lo hacía normalmente. Hay momentos en que baja como un bebé, porque ya no tiene esa estabilidad emocional. Imagínate en lo pedagógico. Frustra porque se da cuenta que no puede, más que no son tan verbales, entonces no entienden mucho. Y los maestros avanzan y no se detienen como de a poco con los otros. A medida que las clases avanzan, el caso de Felipe es uno entre muchos, de los cuales esperan que el sistema educativo vigente fortalezca el tema de inclusión educativa, un sistema que aún sigue en pañales. Informó para Noti Hemisferios, Fernanda Cueva. Empezamos ya en las noticias de la comunidad. Sabemos que la pandemia ha cambiado nuestra realidad y nos ha obligado a tomar medidas para prevenir la contracción del virus. Una de estas, el aislamiento social, el cual para muchos adultos mayores ha significado mucha angustia y un cambio radical en su vida cotidiana. Victoria Gallardo nos informará más al respecto. El aislamiento social que se ha tomado como medida preventiva para la contracción del novel coronavirus ha traído varias repercusiones a la salud de las personas, especialmente de adultos mayores que han vivido en soledad y con poca interacción por el temor a contraer esta mortal enfermedad. Más información en la siguiente nota. Una vida activa y de interconexión. Esta es la prioridad para muchas personas de la tercera edad o para las que cuidan de ellas durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Muchos de los centros diurnos interactivos para los adultos mayores intentan mantenerse activos para los pensionados que asistían de forma presencial, intentando evitar la soledad que ha traído para ellos el aislamiento social tomado para eludir el contagio del actual virus pandémico. Centros recreativos como Árbol de los Sueños, ubicado en San Borondón, Guayaquil, han buscado llegar a casa de sus clientes con la implementación de servicios terapéuticos personalizados. También, haciendo uso de plataformas virtuales, realizan ejercicios de activación junto con profesionales, conversatorios gratuitos semanales y reuniones entre grupos de personas que, previamente, se hayan realizado una prueba de detección del coronavirus. Pero, ¿cómo afecta el distanciamiento social y la incidencia de la soledad? Estefanía señala que el deterioro cognitivo ha sido sin duda uno de los factores más evidentes estos últimos meses, además de afecciones en la parte anímica y la falta de movilidad,
que ha exacerbado condiciones como la artrosis y diferentes traumatismos. Y la parte emocional, por supuesto, lo hace mucho más, es mucho más complicado, ¿verdad? Es mucho más complejo y mucho más peligroso, creo yo, porque eso es como un enemigo silencioso. Es otra pandemia, la soledad. Sin embargo, la brecha tecnológica que existe entre las personas de edad mayor también influye en las secuelas que tendrían a causa de la soledad y la falta de conectividad. Pues por un lado es la disminución de sus interacciones sociales, básicamente. Te avisan así como al adulto mayor no puede salir, no puede tener contacto, está en mayor riesgo, y como ellos emocionalmente esas también les afectan y pueden como agravar esas situaciones que ellos ya tenían como preexistentes. Según el INEC, el 3,5% de adultos mayores son económicamente activos y más del 1% se han visto obligados a abandonar su trabajo, lo que según María Victoria conduce a trastornos emocionales y psicológicos por la falta de actividad. Creo que ahí el rol del Estado es fundamental, ¿no? En cómo poder ir generando esas como estrategias para sostener a esta población. Si bien Ecuador no cuenta con una tasa de envejecimiento alta, la actual crisis sanitaria ha dejado a muchas de estas personas a cuenta propia, sin un familiar a quien abrazar y con una constante imagen de vulnerabilidad, complicando una correcta inclusión de este sector sociodemográfico. Informó para Noti Hemisferios, Victoria Gallardo. La economía del país ha presentado varios problemas y con la llegada de la pandemia esta problemática se ha agravado. Es por eso que los emprendimientos incrementaron y los autores en su mayoría son jóvenes. Con el problema del estado de excepción no es fácil dar a conocer sus emprendimientos. Es por eso que las redes sociales se han convertido en su mejor aliado. En la siguiente nota, Andrea Ventimilla nos informará sobre el tema. A raíz de la pandemia, la economía del mundo entero se ha visto afectado. Es por eso que muchas personas han decidido emprender. Varios de ellos son jóvenes. En la siguiente nota les informaremos. Belén Velastegui es una joven de 24 años que desde que inició la pandemia decidió emprender. Una marca de galletas que se llama Fluffy Cookies, en la cual vendemos galletas gigantes de Oreo, de Kinder, de Nutella y de M&M. Entonces, lo que nosotros deseábamos era acercar un poquito más a la gente, que tú puedas regalarle a alguien un detalle un poco dulce y que la otra persona se sienta querida o sienta tu cariño. Pero más que nada, toda esta idea inició a raíz de la pandemia, ya que como no podíamos salir, todos estábamos encerrados y viviendo momentos realmente muy duros, lo que se buscó es una alternativa. Yo, para poder sacar adelante este proyecto, me ayudé muchísimo con las redes sociales. Así como Belén, varios jóvenes y adultos se vieron en la obligación de emprender por la cantidad de desempleo. El concejal del Distrito Metropolitano, Bernardo Abad, nos comenta sobre la crisis económica. Mientras empieza la pandemia, a mediados de marzo, y la situación se agrava. Y a tal punto se agrava que obviamente pues hay este momento aproximadamente 300.000 ecuatorianos que han perdido el trabajo o lo que se llama el empleo pleno. Esto en base a datos del Seguro Social, en el sentido de que han sido desvinculados del Seguro Social alrededor de 300.000 personas. Además de eso, en empleos a tiempo parcial o trabajos que se hacían en base a facturas, han bajado alrededor de 200.000. Es decir, alrededor de 500.000 de ecuatorianos han dejado de trabajar. Antes de la pandemia ya existían las ventas online y a raíz de esta se han disparado. María José Mieles comenta que no todos dan el uso correcto a las redes sociales para ventas. El emprendimiento, el problema que están teniendo en este momento los emprendedores en el mundo online es que ellos quieren solamente vender y nos estamos olvidando de que nuestro consumidor también está pasando una pandemia. Nuestro consumidor también está cambiando prioridades y eso significa que nosotros tenemos que ajustarnos a esas necesidades. Entonces, creo que si tú me preguntas cómo está sucediendo el tema del emprendimiento, en efecto, todo el mundo se está trasladando al mundo online. Y es así como confirmamos que las redes sociales son la principal herramienta para ventas en estos tiempos. Informó para ustedes Andrea Ventimilla.
Gracias por seguir informándose con nosotros. A continuación tenemos el segmento de deportes, pero antes nos dirigimos a un corte comercial. Quédate atento a nuestras redes sociales para más información acerca del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación y Deportes, que será transmitido del 14 al 16 de octubre gracias a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios en colaboración con Liga Deportiva Universitaria y DirecTV. Y retomamos con buenas noticias para el fútbol femenino global. La FIFA ha lanzado oficialmente sus planes de desarrollo para el balompié femenino para el periodo 2020-2023. Nos informa María Julia Benítez en la siguiente nota. El pasado lunes 7 de septiembre, la FIFA lanzó su nuevo proyecto para el desarrollo del fútbol femenino. Para este periodo 2020-2023, la organización ha lanzado 8 nuevos programas de desarrollo con el objetivo de proporcionar a las federaciones miembro acceso a conocimientos especializados, apoyo económico, administrativo, más equipamiento y asistencia técnica para el fútbol femenino dependiendo de sus necesidades. Los 8 programas consisten en Estrategia de fútbol femenino, campaña de promoción para fútbol femenino, desarrollo de ligas, sistema de licencias de clubes, formación de gestores y administrativos, becas de formación para entrenadoras, mentores para entrenadoras y programa de liderazgo femenino en el fútbol. Conversamos con María Sol Muñoz, representante de Conmebol ante el Consejo FIFA, para que nos cuente cuál es la estrategia de FIFA y qué es lo que se espera después de poner en marcha el proyecto. Bueno, para FIFA es una prioridad el desarrollo del fútbol femenino. FIFA considera que es una disciplina que tiene que globalizarse, expandirse, y es así que este lunes pasado apenas puso FIFA en conocimiento de todas las asociaciones miembros, que son 211, esta idea de ayudar a las federaciones miembros para que puedan desarrollar sus propias estrategias de fútbol femenino. Este proyecto está basado en el programa FIFA Forward y apoyado también en el Plan de Apoyo FIFA COVID-19, el cual brinda a federaciones miembro ayuda financiera, dentro de la que se considera una subvención de $500,000 destinada al fútbol femenino por cada federación. Cada federación miembro debe presentar los requisitos propuestos por FIFA para solicitar ser parte de cualquiera de los 8 programas de desarrollo. Cada programa tiene sus propios criterios de solicitud. Tuvimos la oportunidad de hablar con el secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gustavo Silikovic, para que nos comente la posición de la entidad frente a los nuevos programas, la actual estrategia del fútbol femenino ecuatoriano y cuáles son los objetivos que tiene la FEF en cuanto al balompié femenino. Lo hemos recibido la semana anterior, con lo cual lo que le pedí es a la Comisión de Fútbol Femenino que haga una reunión con el Departamento de Desarrollo y con la entrenadora de la selección, con las referentes también del fútbol femenino, para ver cuáles son los puntos más importantes para aplicar, para tener en cuenta. La FIFA planea además duplicar la inversión que se hizo para el fútbol femenino en el 2018 hasta alcanzar los $1.000 millones en este ciclo. Por otra parte, el Mundial Femenino 2023 pasará de tener 24 selecciones como en ediciones pasadas a que participen 32. Sin duda alguna, este proyecto pinta un excelente panorama para el desarrollo del fútbol femenino global. Y en más noticias nacionales del deporte, el Deportivo Quito, un club histórico para la capital, es uno de los equipos afectados por la crisis económica por la pandemia. ¿Nos informa más acerca de esto Ana María Dajic sobre la situación actual del club? La pandemia del COVID-19 ha causado que el mundo pase un confinamiento, transformando todas sus actividades de manera online, afectando la economía y el trabajo de los ciudadanos. Pero, ¿cómo ha afectado la pandemia del coronavirus en el equipo de fútbol ecuatoriano Sociedad Deportivo Quito?
Te lo contamos en la siguiente nota. Con estadios y clubes de concentración cerrados, según el portal especializado Transfer Market, el fútbol ecuatoriano ha sufrido una pérdida de cerca de 27 millones de dólares. El equipo de segunda categoría, Sociedad Deportivo Quito, con una deuda actual de 8.5 millones de dólares, fue uno de los más afectados por esta pandemia. El vicepresidente de la institución nos comentó un poco más sobre la situación del club. El tema de la pandemia ha afectado significativamente en el Deportivo Quito, primero por lo que te decía, ¿no? El concepto de taquilla. Luego la pandemia hizo que muchos negocios entren en crisis, tengan problemas económicos, y por lo menos nosotros tuvimos 2 o 3 sponsors que por el tema de la crisis tuvieron que echar marcha atrás de estar en la camiseta del Deportivo Quito. El plantel ha tenido que enfrentar varias dificultades a través de los años, y debido a la pandemia, el club de segunda categoría se vio en la necesidad de trasladar los entrenamientos de manera online hasta la reactivación del fútbol en Ecuador. Sin los ingresos de la taquilla, con la baja de algunos sponsors, y sin los ingresos que le provee la transmisión de los partidos por televisión, el Deportivo Quito enfrenta una difícil situación. La directiva del equipo ha creado campañas como Con el corazón en el estadio y ha comenzado a vender mascarillas oficiales para de esta manera poder recaudar fondos para la institución. La dirigencia, están buscando la manera de recaudar, de no desligarse tampoco de los hinchas, que siempre también se sientan los hinchas respaldados, protegidos, queridos de parte de la dirigencia y del equipo, y es una manera, ¿no? Los fanáticos del club de segunda categoría, preocupados por su futuro y a pesar de las dificultades económicas que sufren debido a la pandemia, buscan las maneras de recolectar los fondos mediante la compra de las mascarillas oficiales o comprando las membresías del equipo, para de alguna manera realizar una contribución económica a la institución. Corazones de hinchas que tienen ese dinero y puedan echar una manito, porque hace falta más que lo que se puede conseguir al respecto. Yo fui dirigente 4 veces y es duro. Cerca de 800 miembros de la hinchada del club han adquirido su dummy de la campaña Con el corazón en el estadio, logrando un aporte significativo a la economía del club. Sin lugar a duda, el futuro del equipo Sociedad Deportivo Quito hasta el momento es incierto. La crisis económica actual deja en vela a una hinchada que se queda expectante ante la situación del equipo. Bueno, esto fue Noti Hemisferios, una mirada al periodismo desde la vida universitaria. Queremos agradecerles por preferirnos y recuerden, para todos los que están interesados en el primer Congreso Latinoamericano de Deporte y Comunicación, podrán obtener más información en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @fcomuudh y @uhemisferiosoficial. No se lo pierdan y una buena semana a todos. Muchas gracias, Doménica, gracias a todos. No se olviden de seguir en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales.